sobre inteligencia artificial con dos ponentes magistrales más. Los invitamos a que nos acompañen de hoy en adelante y yo voy a ceder el micrófono para que hagan la presentación merecida a nuestro gran invitado. Doctor, siéntase en casa y de antemano, pues le agradecemos todos, nos sentimos muy orgullosos de que hoy se encuentre de manera virtual en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en nuestra querida Facultad de Ciencias de la Computación. No sin antes invitarlo, que, ¿qué cree? Vamos a levantar un museo histórico de la computación. Sí, aquí en la UAP. Y tenemos a nuestro cargo la 1130, IBM 1130. Probablemente usted la recuerde, ¿verdad? Perfecto, doctor, lo contactaremos porque será un honor escucharlo con respecto a esta arquitectura. Pues María del Carmen, no olviden a poner en el museo a Macintosh, a Harold Macintosh. Por supuesto. Gracias, doctor, por la referencia. Así lo tendremos en cuenta. Gracias, doctor. Cedo el micrófono ahora sí a mi comité del Congreso, Cuarto Congreso Internacional. Muchas gracias. Atentos todos. Staff, atentos para auxiliar. Doctora Maya, es su micrófono. Adelante. Muchas gracias, maestra Carmen. Buenos días a todos. Es para mí un gran honor recibir al doctor Adolfo Guzmán Arenas y pues me permitiré leer una breve semblanza del doctor. El doctor Adolfo Guzmán Arenas es ingeniero en comunicaciones y electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, IPN. Obtuvo su maestría y doctorado en Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. Fue profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica del MIT, del Departamento de Inteligencia Mecánica de la Universidad de Edimburgo, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, donde fundó la maestría y doctorado en computación, del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, donde fue jefe del Departamento de Computación y la Unidad Interdisciplinaria UPIXA del IPN. Fue director del Centro Científico de IBM para América Latina, de IBM de México S.A. Fue director general de la Unidad de Sistemas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido investigador senior de la empresa Microelectronics and Computer Corporation, vicepresidente de Ingeniería en International Software Systems, fundador y presidente de Software Pro International, empresa en Austin, Texas, dedicada al desarrollo de paquetes comerciales y herramientas de ingeniería de software. Además, recibió de la Academia Mexicana de Informática el Premio Nacional de Informática en 1994, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1996 y la presea Lázaro Cárdenas en 1997. Fundó en 1996 el Centro de Investigación en Computación, SIC, del IPN, y lo dirigió hasta 2002. El doctor Guzmán Arenas es miembro de la Academia de Ingeniería como académico de honor, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional emérito. Es doctor honoris causa del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Es miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE, de la Association for Computing Machinery, ACM, y de la Asian Pacific Artificial Intelligence Association, AAAI. En el SIC trabaja en el uso de inteligencia artificial en el análisis de grandes cantidades de datos, representación del conocimiento y aplicaciones de sistemas de información. Como ustedes verán, tenemos a un invitado de lujo. Para mí es un gusto darle la bienvenida,
doctor Adolfo Guzmán Arenas y nos presentará la ponencia La ciencia de datos utiliza y aprovecha la inteligencia artificial. Recibamos al doctor con un fuerte aplauso. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias. Pues gracias por la intervención tan larga. Pero vamos a compartir la plática de hoy. ¿Cómo aprovechamos la inteligencia artificial en la ciencia de datos? ¿Okay? Todos están viendo esta pantalla azul, ¿verdad? Bien. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues es una ciencia que crea programas y mecanismos que muestran comportamientos considerados inteligentes. Visión, análisis de imágenes, aprendizaje mecánico, aprendizaje más aprendizaje, ahora está de moda las redes neuronales, el procesamiento del lenguaje natural, que las computadoras pueden entender lo que decimos, planeación, robótica, todas esas son ramas de la inteligencia artificial. ¿Y qué es la ciencia de datos? Bueno, pues es una parte de la informática que extrae conocimiento de los datos. O sea, los datos son el pasado, son el registro de lo que sucedió. Por consiguiente, hay bastante conocimiento ahí. Y es interesante, es útil entender qué pasó para que no nos vuelva a pasar o para aprovechar o para predecir el futuro. Entonces, vale la pena estudiar el pasado, no como historiadores, bueno, sino como manejando la información. La información es la realidad, pues, o sea, es bueno, analizar los datos, torturar los datos hasta que confiesen. Los datos hablan, pero hay que saberlos escuchar. Otros títulos de la minería de datos, de la ciencia de datos: Decision Making, Business Intelligence. O sea, nos damos una idea de lo que... Miren, bueno, este parece un curso. La inteligencia artificial tiene varios aspectos, varias ramas, ya lo dije, el aprendizaje, ahí adentro están las redes neuronales, aprendizaje profundo también, procesamiento del lenguaje natural, robótica, visión, y la ciencia de datos, pues fundamentalmente, o sea, sus fundamentos son el manejo de bastantes datos, bases de datos, ingeniería de software para hacer buenos programas, la propia minería de datos, y es la intersección lo que nos está interesando. Bien, ¿de dónde salen los datos? Pues hay muchos datos de los negocios: correo electrónico, transacciones, documentos, facturas, recibos, cobros, impuestos, de la ciencia, percepción remota, los satélites, bioinformática, y simulaciones, instrumentos en fábricas, en laboratorios, del gobierno, inclusive hay una iniciativa de datos abiertos, transparencia, en fin, hay cantidad de datos. De los dispositivos, las cámaras, en las calles, en las empresas, de Internet de las cosas, o sea, pequeños aparatitos que son sensores de la velocidad del motor, la frecuencia de la electricidad, ¿ok? Y todos nosotros producimos datos. Noticias, tweets, cámaras digitales. Esta misma plática se está grabando y hay cantidad de datos ahí. De YouTube, todas estas mensajerías, en fin, por datos abundan. Qué bueno. Cada vez hay más datos, como lo dije. Y es barato transmitirlos. Afortunadamente ya bajó mucho
el costo del procesamiento de las memorias ya se han hecho más económicas, la transmisión de datos. Existe la tecnología para sacarles jugos, la minería de datos, la ingeniería de software, la visualización. Una vez que la minería de datos, la ciencia de datos extrae conocimiento, hay que presentárselos de una manera convincente a los que toman decisiones, que normalmente pues son políticos, son gerentes, son empresarios, son directivos y no entienden mucho ni de minería ni de estadística. Y para eso la visualización, explicar bien, o sea, de que se entienda bien lo que descubrimos, porque si no te entienden, te ignoran. Bien. Y existe la necesidad. Ok, es un mundo globalizado, cada vez hay más influencias remotas, hay mercados abiertos. Me interesa saber qué opinan sobre lo que yo hago, sobre lo que yo vendo, sobre lo que yo fabrico, sobre mis ambiciones políticas. O sea, existe la necesidad. Conclusión, es un área en expansión y el trabajo en esta área está bien remunerado. Vale la pena dedicarle tiempo a la ciencia de datos. Bueno, y a otras cosas también. Bien. Nuestra tecnología se sustenta en 4 pilares. Las bases de datos para manejar buenas cantidades de datos. La estadística para ver si las conclusiones a que nosotros llegamos son simplemente producto del azar, coincidencias, o si en realidad tienen alguna correlación importante. La inteligencia artificial, pues es el tema de esta plática, y la ingeniería de software. Muy bien. Bueno, esto es un poco de propaganda, pero ya se coló esta transparencia, esta presentación. Damos varios cursos de minería, de visualización, de software engineering, y cuando hay datos que tienen coordenadas geográficas, que tienen posición en el espacio o en el universo. Bien, ¿qué líneas tenemos? Bueno, pues voy a brincarme esto. Y esos son los profesores, es un laboratorio pequeño, somos 5, pero damos guerra. Bien, ahora les voy a presentar, me gustaría presentarle algunos trabajos que hemos hecho. Los profesores, los alumnos, aliados tecnológicos, este es un laboratorio aplicado, ¿ok? Porque pues una vez que sacamos información útil para tomar decisiones, pues es importante dárselos a los que toman decisiones. O sea, entonces hacemos proyectos con con aliados tecnológicos, con clientes, con empresas, y bueno, algunas de esas cosas las podemos ver aquí. Arturo Morales, el gobierno apoya a ciertos grupos, a las personas de edad avanzada, a los estudiantes, les da beca, a los investigadores les da algunos apoyos. Bien, pero hay anomalías. Hay gente que recibe el apoyo, pero no debería de recibirlo porque no cumple con las condiciones del apoyo. Bueno, Arturo Morales se puso a averiguar los principales programas de apoyo del gobierno federal, Procampo, Prospera, Bienestar, en fin, y entendió las anomalías. Y eso nos sirve, pues, para mejor uso del dinero, ¿no? Para saber dónde están las fugas, en qué proporción ocurren, dónde ocurren más, en fin. Y en esta aplicación, pues se usa regresión y pattern recognition, reconocimiento de patrones. Abraham Larrazolo y Brandon Barrera. Estamos en un trabajo conjunto con el instituto, con el MIT, para usar los sensores del teléfono
por ejemplo, el teléfono da la posición, el acelerómetro, etcétera. Todos esos son sensores pues pasivos, o sea, están trabajando aunque yo no les diga que lo hagan, y para detectar ciertos problemas mentales. O sea, esto es importante porque las personas que sufren algún problema mental, pues normalmente no están así todo el tiempo. Y entonces cuando van a ver al médico, pues probablemente estén bien, y entonces explican del pasado, y entonces es difícil que un médico te diagnostique si ahorita no te duele, pues, o, o no está hinchado. Entonces, qué mejor que tomar información de la persona minuto a minuto a través del teléfono, que no hace ruido, no tengo yo que estarle interactuando con él. Y entonces toda esa información nos da indicación de cómo se comporta. Está quieto, en silencio, en un cuarto oscuro, duerme bien, está cansado. O sea, toda esta información se puede obtener del teléfono. Y estamos trabajando con el Instituto de Engineering y Instituto of Medical Engineering and Science para trabajar en esto. Abraham va a ir al MIT pronto, en enero, un par de meses. Ya fue otro chico, se llama Arturo Heredia, él está terminando su doctorado. Y aquí se usa la minería de datos, o sea, el aprendizaje mecánico, reconocimiento de patrones, clustering, agrupamiento, regresión, porque, por ejemplo, hay una prueba psicológica, el PHQ-9, que mide ciertos problemas mentales, la actitud de la persona, y entonces da un número. Y nosotros, o sea, usando esta información del teléfono, tratamos de predecir ese número, de generar, de predecirlo. Entonces es un problema de regresión. Bien, ¿qué pasó aquí? Carlos Medina. Pues como Shazam, en una aplicación, Carlos Medina hizo una pues parecida. Le das a tu teléfono una pedacito, unos 5 segundos de una melodía, de una canción, y el teléfono te da el título de la canción. Y para eso tiene que revisar una base de datos bastante grande, de 20,000 melodías, y analizar los espectrogramas, o sea, bueno, el sonido, pues, pero pues hay una canción, una melodía no dura 5 segundos, durará 4 minutos, 5 minutos, un poco más quizá. Y entonces hay que hacer muestreos de cada 10 milisegundos, de manera que hay que comparar un montón de muestreos contra muchos más en la base de datos. Y hay que hacerlo rápido, porque pues Y entonces para eso se usan las funciones de hash. Para bueno, cada pedacito, cada muestra de la señal se guarda en una bodega de datos, en un hash, y y cada fracción, cada muestra de la señal tiene su nombre. Y claro, no hay coincidencia perfecta, pero en fin, un trabajo pues bastante tedioso, dijéramos. Bueno, no se dejan estas señales, hay que dedicarles bastante tiempo, pero Carlos hizo ese trabajo muy parecido a sistemas que ya existen. Bien, y aquí se usa análisis de señales y los archivos invertidos, o sea, la melodía, el fragmento que nos da, se compara contra la melodía completa, y además no sabemos qué pedacito de la melodía me dan en la muestra. Bien. Las cámaras, seguimiento a personas. En el SIC habrá unas 20 cámaras, y entonces nos conviene saber quién entró, dónde, qué trayectoria hizo, qué movimientos tuvo, a qué hora se entró, a qué hora se fue. Quizá no identifiquemos a la persona,
pero cuando menos podemos hallar su trayectoria. ¿Okay? Esto lo hicieron por Claudia Tavera, recuerdo. Por ejemplo, aquí está con un filtro, está detectando personas. Aquí detectó un letrero, es un error, pero lo corrigió porque pues no se mueve. ¿Okay? Entonces, se usa visión, se usa predicción de trayectorias, un poquito de planning, de planeación. Se hace roaming de cámaras. César Olivares, cuando está siguiendo una persona, una cámara, probablemente la persona se salga del campo visual, pero entonces la cámara A le avisa a la cámara C, ahí va una persona con camisa azul y pantalón negro, te va a llegar por tal lado. Ya, entonces la cámara C dice, perfecto, ya lo voy a esperar. Entonces, pues más de lo mismo. Y se puede aplicar en otros lugares para detectar movimientos normales o movimientos sospechosos. Okay. Y esto lo hicieron Carlos Terrones. Y con las cámaras de la Ciudad de México también, en la vía pública hay una gran cantidad de cámaras, hay 13,000 cámaras, aparte de las instaladas en bancos, en establecimientos comerciales, en escuelas, en sitios públicos, en parques. Entonces, ¿y para qué instala el gobierno las cámaras o los dueños? Pues para ver lo que ocurre. Y ese análisis se hace con personas. Bueno, está bien, pero también se puede hacer, complementar o mejorar usando pues inteligencia artificial, usando bases de ciencia de datos, ¿ok? Para detectar acontecimientos anómalos en las cámaras de la vía pública, derrumbes, árboles caídos, inundaciones, congestión, calles bloqueadas, incendios. O sea, una cámara está mirando, tiene su mismo, el campo visual está fijo día y noche, nada más cambian la iluminación, llueve, pasan los automóviles, se oscurece. Entonces, hay imágenes normales. Esa cámara, cada imagen tiene su conjunto cada cámara tiene su conjunto de imágenes normales. Y cuando aparece aquí siempre veo yo un edificio, dice la cámara 14, y de pronto se hizo polvo. Ah, caray, ¿qué pasó? Es un acontecimiento anómalo. Y entonces la cámara, bueno, el software puede avisar, oye, aquí hay algo raro, y una persona echarle un vistazo, ver qué está pasando. Tumultos, accidentes, basura, una persona que lleva 3 días acostada en la acera de una calle, pues es sospechosa, es algo raro. Y las cámaras también se pueden comunicar unas con otras y a dar seguimiento de vehículos o de tumultos, ok, que es parte de lo que está haciendo César Olivares. Bien, y aquí se aplican pues visión y predicción de trayectorias, planeación. Luis Chang trabajó junto con Guillermo, el doctor Mayén de la Universidad Iberoamericana para detectar motifs. O sea, son secuencias bien caracterizadas de estas bases para que señalan que delante en la molécula, cerca del motif, hay un gen. Entonces, Luis detecta los motifs porque ya se sabe que ahí cerca están los genes. Pues. Bien, y ese análisis de texto, estos aminoácidos son 4 letras, o sea, es todo lo que hay, pero son muchos. Y además, un motif no siempre es el mismo, ¿ok? Hay variaciones estadísticas en la posición y qué letra reemplaza a cuál otra con más frecuencia.
Entonces es una combinación de, también se usa bastante estadística aquí. Y hay que hacerlo rapidito, porque son muchos datos, y las cadenas son largas, y hay muchas cadenas repetidas, hay bases. Bien. Arturo Heredia estudia cómo van los muchachos de secundaria en matemáticas. Okay, el gobierno federal hace periódicamente, a cada año, cada 2 años, exámenes a una muestra de la población de los estudiantes de tercero de secundaria y creo que también de primaria, de matemáticas, de español y de ciencias. Ajá. Entonces, la muestra son como 50,000 en un estudio y como 100,000, 120,000 en otro. Y entonces se les hace un examen para saber qué tan bien están en matemáticas. Y el examen da un número entre 400 y entre 300 y 700, algo así. Pero también se le hacen preguntas al muchacho o a la muchacha. ¿De qué género eres? ¿Qué edad tienes? ¿Eres el hijo primogénito? ¿Vives con un solo padre? El contexto familiar. ¿En tu casa se habla alguna lengua indígena? ¿Cuáles fueron los grados de cuántos años estudió tu papá, tu mamá, la de la escuela? ¿Tu escuela tiene techo? ¿Tiene electricidad? ¿Tu casa es piso de tierra? ¿Piso de concreto? ¿De azulejo? ¿Cuántos carros tienes? ¿Cuántas tarjetas de crédito hay en tu casa? O sea, y este contexto está relacionado con el aprovechamiento del muchacho. Y lo que trata de hacer Arturo está terminando su tesis, pronto se va a recibir, está esperando que le den autorización, o creo que ya se le dio autorización para presentar su examen de grado. Este, pues, por ejemplo, aquí esta variable, qué estudios tiene la madre, de todos los alumnos, un cierto grupo va estos son alumnos por debajo del básico, que no cumplen con los criterios mínimos, es un estándar internacional, está dividido, es un número, pero está dividido en 4 clases, por debajo del básico, básico, suficiente y avanzado. Bien, entonces es interesante saber qué factores influyen en el poco aprovechamiento del estudiante mexicano en matemáticas. Y aquí se usan clasificadores y se usa agrupamiento, bastante, bueno. Los pueblos mágicos de México. Este trabajo lo hicimos con la Escuela Superior de Cómputo del Politécnico, con Adriana Jiménez, una profesora de allá. Hay muy bonitos pueblos mágicos en México y el gobierno federal les invierte dinero, el gobierno estatal también, el gobierno municipal, la Cámara de Comercio, la Secretaría de Comunicaciones, pues pavimenta, hace una carretera mejor, o sea, se conoce la inversión en estos lugares. Muy bien, pero esa inversión genera más turistas, llegan más, se quedan más tiempo, gastan más dinero, ¿ok? Y por otro lado, eh, echan más basura, destruyen los manglares, crean más trabajo. O sea, ¿cuál es el efecto de esta inversión adicional? ¿Qué, qué inversión sí está rindiendo y cuál no? Pues eso es minería de datos, eso es un análisis de, bueno, dice, pues se sabe lo que es la inversión y se sabe el resultado y se puede saber cómo se está aprovechando el dinero y en qué lugares se está aprovechando mejor. Ok. Y pues es planeación. Bueno, y análisis de datos también. Ah, más de turismo. Veracruz, el Cañón del Sumidero, San Cristóbal, no, Chiapa de Corzo,
Huatulco, Veracruz. Bien, Manuel Carrillo. Tenemos los datos de los delitos que ocurren en la Ciudad de México desde hace 2 años y entonces se tiene un mapa de delitos y entonces se sabe qué delitos ocurren en qué lugar, de qué tipo de delitos, con qué frecuencia, qué días, cuáles son las personas afectadas o si son robos a casa, etcétera. Entonces, por ejemplo, Manuel diseña trayectorias seguras para yo quiero ir de este lugar a este otro, pero por una trayectoria segura, que es parecido a lo que hace Waze o Google Maps, pero ellos te meten por unas callecitas que Dios me libre. En cambio, son trayectorias seguras. Bien, entonces yo quiero ir de un lugar al otro lugar. Perfecto, Guzmán, pero ¿vas a viajar a pie, en bicicleta, en transporte público, en automóvil, a las 10 de la noche? ¿Eres mujer? Y en base a esos conocimientos y a la distribución de los delitos, se diseña una trayectoria segura y sirve para otras cosas, pues, este análisis. Y es aprendizaje. Carlos Roberto, en la Ciudad de México existen bicicletas para uso público. Bueno, hay una pequeña cuota y entonces habrá como 5,000 de ellas. Hay ciertos lugares, estacionamientos de bicicletas. Aquí se ven en el mapa. Los estacionamientos que tienen bicicletas están en verde. Okay. Los que no tienen están en rojo y los amarillos, los de naranja ya tienen pocas. Muy bien. Entonces las personas llegan a un estacionamiento y viajan y se dejan la bicicleta en otro lugar y el problema de reabastecerlos, ¿okay? Hallar las rutas de reabastecimiento, o reacomodo, porque bueno, pues hay que llevarlas de donde sobran bicicletas a donde faltan, pero pues hay un cierto número de transportes y toman cierto tiempo en llegar y en acomodarlas, en fin. Entonces, este fue el trabajo de Carlos Esquivel. No llegó llegó a calcular las rutas de reacomodo, pero su mejoramiento de esas rutas, o sea, no fue el mejor. Bueno, le falta más trabajo, bueno, a este proyecto. Extraer información de las páginas web. Este es el trabajo de Benina Velázquez. Ella es una paisana de Oaxaca, yo soy de Oaxaca, y y ella es la persona quizá en el Politécnico que más conoce de características de equipo de cómputo, porque su función, su trabajo es revisar los precios, las características de equipos nuevos que están a la venta en el mercado para cuando una persona del Politécnico, un profesor, un proyecto quiera comprar cierto equipo, pues ella puede aconsejar y decir, mira, este equipo ya está obsoleto, etcétera, te conviene mejor este otro. Entonces ella tiene que estar visitando continuamente, diario, las páginas web pues, de los equipos disponibles. ¿Qué mejor que hacer un programa que lo haga por ella? Y cuando ella llega a trabajar, ya el programa le hizo un resumen de lo que encontró en la red. Entonces, este es un problema de análisis de texto. Tenemos que analizar el texto de estas páginas web, pero pues cada página web tiene su diseño propio y además cambian. Y luego los precios, quizá miren, aquí está un precio, pero está tachado y hay otro que es el correcto. Y luego aquí dice menos 14%, pues eso también hay que tomarlo en cuenta. En fin, entonces este extractor de información, pues es muy útil para
para estar mejor informados. No libra a Benina de seguir visitando las páginas web, pero pues es una gran ayuda. Bien, y es análisis de texto, y está en español. Y es un vocabulario reducido, además, no se va a poner a hablar de filosofía. Bien. ¿De qué hablan las noticias? Este es Víctor Uriel Zaragoza. Él analizó, bueno, su software, unos 30,000 periódicos de la prensa nacional digital. Y entonces puede clasificar las noticias, Ramón Rivera clasificó opiniones de ellas. Este trabajo está hecho en el SIC. Es análisis de texto. Y hay que tener un ordeñador, unos crawlers, en inglés son crawlers, en español son arañas que van y escudriñan las páginas y se traen la información, y luego hay un proceso de clasificación, de análisis y de agrupamiento. Ok, Yadira trabajó más en esto. En fin, bueno. Bueno, aquí está explicando cómo se hizo, bueno, qué herramientas utilizó. Aquí se usó, Elasticsearch es un paquete bonito de análisis de texto. Adentro tiene Lucene. Lucene es un indexador. Usa archivos invertidos, usa hash, le defines una bodega de datos y ahí mete todos los hashes, las llavecitas estas, y Kibana es su administrador. En fin, bueno, más propaganda. Mario Torres, resulta que conviene usar el procesador gráfico que cada máquina trae, que normalmente se usa para manejar las imágenes, para desplegar imágenes en la pantalla. Pues conviene usarlo para hacer cálculos, porque es una máquina paralela, y entonces nada más que hay que llevarle los datos del disco a la memoria principal, y de la memoria principal a la memoria gráfica, para que la GPU ya pueda trabajar con ellos. Entonces, perfecto. Y lo que hizo Mario es la cosa básica de la minería de datos, el cubo de datos, lo hizo, o sea, se implementó en la GPU, en C. La GPU, la unidad gráfica, tiene un lenguaje que es el C, el que todos conocemos, el lenguaje C, pero para la GPU y se usó el software CUDA, es de software libre. Bien, aquí está la explicación. No, vamos a brincarnos esto. Ajá, y entonces se usa heurística. Bueno, las preguntas frecuentes las voy a procesar de una manera más expedita. Alejandro Gutiérrez trabajó con pacientes de diabetes. ¿Es posible distinguir qué droga produce mejores efectos en qué tipo de paciente? O sea, hay tres drogas modernas que se usan en el tratamiento. Hay otras, bueno, junto con otras muchas, ¿no? Entonces, ¿cuáles pacientes resultan mejor beneficiados? La droga les produce mejor efecto. ¿A cuáles? ¿A quiénes? Entonces, se trata de distinguir a los pacientes de tres drogas. Aquí nada más hay tres colores, y se usaron componentes principales para, pues, para tratar de entender cómo se logra una superficie de separación. Y pues aquí no se pudo distinguir, pero aquí ya se pudo distinguir. Entonces, ese fue un trabajo bonito de Alejandro. Bien, y se usaron, bueno, técnicas de minería de datos, análisis de componentes principales. Ana Berta Cruz, esta chica le gusta la astronomía y entonces quería hallar las supernovas. Ajá. Y en principio, los datos se los iba a dar el INAOE,
pero por alguna razón su asesor no se los dio, porque no los consiguió, supongo. Y entonces, lo que hicimos con Ana Berta es la enviamos a Chile. En Chile hay un observatorio y, y ahí con el profesor Julián, no recuerdo, se trajo a México 2 años de imágenes del firmamento nocturno del hemisferio sur. O sea, todas las noches hay un telescopio que está mirando, está fijo y el firmamento pasa encima y entonces pues se capta todo. Bueno, se capta una gran franja del firmamento y son gran cantidad de datos. Bien, y entonces, bueno, pues hay que procesarlos y las supernovas en principio son sencillas de identificar, porque pues es una estrella que pues está brillando y de repente sube su intensidad como que explotara y se hace mucho más luminosa, se queda así por 2 meses y luego decae. Bien, entonces lo único que hay que hacer es mirar en el cielo por todos lados, todas las noches, y cuando hay una supernova se ve que explota y dice, mira, ahí está una. Pues sí, pero es un trabajo que hay que mirar todas las noches durante 2 años. Bien, y además, oh sorpresa, todos los objetos cambian de intensidad todas las noches. Oye, pero no puede ser. No, porque la atmósfera está como amortiguador y entonces está absorbiendo parte de la luz y pasa una nube, llueve, entonces todos los objetos están cambiando de intensidad lumínica todas las noches. Entonces hay que hacer un gran filtrado de eso, es un filtrado multiplicativo para para ya estabilizarlos. Bueno, no voy a explicar cómo lo hizo Ana Berta, pero detectó una gran cantidad de supernovas, excepto que no son supernovas, son candidatos a supernovas, porque requieren confirmación pues por otros métodos, por personas, por astrónomos que digan, oye, sí, efectivamente, esta es una supernova. Bien, entonces, y hay 3 tipos de supernovas, es todo lo que hay. Es clasificación supervisada con 3 clases. Rodrigo Nieves, bueno, aquí ya le voy a cortar, yo creo. Hizo un recomendador, o sea, los que compiten en la Olimpiada de Informática y también y en la Olimpiada de Matemáticas, este, creo que lo hizo en informática, porque aquí está bien, pues se entrenan como cualquier competidor olímpico, se entrena y entonces se entrenan resolviendo problemas y el recomendador como el entrenador dice, pues tú ya conoces bastante de álgebra, ahora te va a dar unos problemas de geometría analítica, ahora vamos a ver ecuaciones diferenciales, vamos a ver punto, ¿qué? Ceros y polos de una función de transferencia. Entonces estamos entrenando al muchacho, a la muchacha, para que salga lo mejor posible en la competencia, como cualquier olimpiada, pues. Bien, son recomendadores, es clasificación supervisada. Hay que llevar al entrenado su mejor rendimiento sin agotarlo, sin que se moleste, sin que se canse, sin que se sienta que no sabe nada. Bueno, pues yo pienso que aquí podemos dejarlo, ¿cómo andamos de tiempo? Nos quedan todavía unos 15 minutos. Bueno, ¿ya llegaron 3 Doctor. preguntas? Pues tenemos por aquí una pregunta, doctor. Bueno, entonces si es nomás una, le voy a seguir. Sí, doctor, creo que nos parece bien. Ahora, yo vi varias en la pantalla, a lo mejor yo estoy mal. Bien, con Ernesto Briviesca de la UNAM, ¿cómo se representan los cuerpos
Aquí hay varios volcanes de la República Mexicana. La altura está muy exagerada para poder apreciarlos mejor. Este, bueno, pues son volúmenes, pero sí sería interesante poderlo representar con líneas. Entonces lo que hicimos es agregarle o sea, cubrir la superficie con una malla pues hagan de cuenta, una red de cuadritos, de voxels, pero no son voxels, es la superficie de los voxels, ni siquiera la superficie, son las aristas de los voxels. Y entonces, pues la representación de la superficie, o sea, del volumen, se simplifica mucho, porque ya no estamos hablando de volumen, sino de líneas. ¿Okay? Entonces hay que fabricar estas mallas de una manera artificial y de tal manera que se puedan comparar su forma y ver, por ejemplo, un volcán que tanto se deformó, o cómo cambia con el paso del tiempo, si es un cerebro, por ejemplo, se hincha o la superficie se aplana, o sea, las rugosidades de la materia gris, de la corteza, y ya no está tan arrugada, pues, y eso indica ciertos problemas de deficiencia mental, en fin. Bueno, pues aquí vamos a terminarlo, si me permiten, y a ver qué más hay aquí. Ah, bueno, ese va a ser el último. Almadelia Cuevas está trabajando en la Universidad Autónoma en la Universidad del Estado de México, pero en el campus Texcoco. Y lo que ella hicimos, yo trabajé también en esto, es una base de datos de tomografías, imágenes de resonancia magnética de las rodillas, de problemas de las rodillas, junto con su caracterización de qué se trata, qué tratamiento tuvo, en fin, con el objeto de que cuando llegue un nuevo paciente, pues se pueda comparar contra rodillas ya curadas, dijéramos, ya tratadas, y entonces pues podía recomendar, podía orientar al tratamiento de parte del ortopedista. Bueno, pues aquí lo dejamos, si no Claro que disponemos, sí, doctor. y Pues muchas doctor, gracias. sí, doctor, muchísimas gracias por estos proyectos tan interesantes que ha compartido con nosotros, que realmente pues nos permiten ver que la ciencia de datos abarca muchas áreas de conocimiento y que las impacta de manera importante. Y aquí tenemos algunas preguntas. Nos preguntan, ¿qué recomendaría usted para los interesados en minería de datos, en ciencia de datos, respecto a las habilidades que tienen que adquirir en computación matemática y en otras áreas? ¿Por dónde empezar? Bueno, este, una característica importante es que sean ordenados. Si van a trabajar con la computadora, es bueno ser ordenado, ser sistemático, guardar las cosas en un solo lugar, darles nombres a las variables de manera sencilla, en fin, hay que conocer bastante bien las bases de datos y se usa bastante álgebra lineal, ¿ok? Y también algo de estadística, porque pues muchas de estas deducciones no son ciertas, tienen cierta confianza y cierto soporte. Entonces, esa sería mi recomendación. O sea, no tenerle miedo a, por ejemplo, decir, oye, es que tengo 1 millón de datos. No. Hay técnicas que permiten manejar, pues, bastantes datos, pues. Y normalmente, mientras más información haya, mientras más datos haya, hay mejores resultados. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué libro recomendaría usted para iniciar en ciencia de datos? Bueno, el libro que nosotros estamos usando, que es bastante eh, pesado, o sea, y por eso lo recomiendo, es el libro de profesor Han y Camber, que se llama Introduction to Data Science. Este,
es un chino, es un profesor que, bueno, trabaja en una universidad de Estados Unidos. Es un libro teórico y también es un libro práctico. Y entonces nos da los fundamentos y nos da las herramientas para sacarles jugo. Hay muchos, inclusive hay cursos gratis en internet. Si quieren, mientras platicamos, les escribo en el chat. Bueno, déjenme dejar de compartir. Bueno, a ver, otra pregunta. Sí, aquí nos preguntan cuáles son los conocimientos básicos que debe tener una persona para iniciar en la ciencia de datos. Ya lo dije. Ordena. Muy bien, sí, doctor. Déjenme ver por aquí alguna. ¿Qué métodos recomienda para realizar la clasificación de datos? ¿Cuál es el que recomendaría? Pues según el sapo la pedrada, ¿eh? Vaya, Sí, claro. vaya. Pues, por ejemplo, para clasificadores, o sea, ¿qué es clasificar? Clasificar es asignar una clase a un objeto. Tú eres militar, tú eres abogado, tú tienes diabetes. O sea, tenemos una lista de clases, 6 clases, en fin, y hay que asignarlo. Decir, bueno, viendo las características de ese muchacho, pues yo pienso que tiene madera de futbolista, tiene madera de basquetbolista, porque es alto y flaco. Entonces, son clasificadores supervisados, ¿ok? Y de ahí hay varios. Los más populares son los árboles de decisión, pero son frágiles, se van con la finta. Si no se tienen las clases, se usa clustering, se usa agrupamiento. ¿Okay? Dice, oye, pues aquí tenemos, no sé, tengo un restaurante de comida china y tengo 5,000 comensales, son clientes. Agrúpamelos en algunos grupos porque yo quiero hacerles propaganda, quiero mandarles mensajes, pero no quiero mandar 5,000 mensajes distintos. Entonces se usa agrupamiento. Bueno, Sí, así doctor. podría seguirle. Otra pregunta. Sí, doctor. Mire, aquí la doctora Sandoval nos pregunta, cuando tenemos pocos datos, ¿qué métodos recomienda para clasificar? Y hay varias clases, ¿verdad? Pero tenemos pocos datos. No, pues está difícil. O sea, por ejemplo, me encontré con una persona que quería clasificar pacientes con cáncer. Está bien, le digo, ¿y de qué tamaño es tu base de datos? Tengo 33 pacientes. Y yo pienso que hay más de 33 tipos de cáncer, ¿no? Entonces, no recomendaría yo mucho. Mire, ¿cómo le diría yo? Yo tuve una experiencia de chico, cuando estaba yo en primaria, en secundaria, mi padre tenía una ferretería, bueno, una miscelánea, y entonces teníamos clientes, y teníamos unos 3,000 clientes, yo creo. Yo me crié en Salina Cruz, Oaxaca, un pueblo chico, 16,000 habitantes. Entonces, pues yo conocía a todos. O sea, si tienes 50 clientes, pues los conoces a todos, conoces cómo se llama tu mamá, tu papá, y pues, conoces la clase de cada uno. Realmente no sabría yo cómo clasificar pocos datos. Hay un método de leave one out. Es decir, mira, tengo 50 gentes, voy a aprender con 49 de ellos y voy a probar lo que aprendí contra el que dejé afuera. ¿Okay? Y luego ya aprendí, ahora dice, para ver si es cierto, voy a coger otros 49 distintos y voy a dejar a otro fulano afuera. Y entonces con esos 49 aprendo y trato de ver que también aprendí clasificando al otro. Que es un método de dejar uno afuera para aprender. No, no puedo contestar. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, doctor. También aquí Alba, pues con respecto a esto nos dice que muchas veces lo más difícil de conseguir son los datos
Entonces, en su laboratorio, ¿cómo han hecho esto para poder llevar a cabo todos estos proyectos? Lo primero que hacemos es darle al muchacho, al estudiante de, por ejemplo, que el que está tomando nuestro curso, una lista de todas las bases de datos que hay. Hay una gran cantidad de bases de datos, pues mexicanos, extranjeros, el INEGI tiene una gran cantidad de datos, hay una iniciativa de datos abiertos, la Ciudad de México tiene datos abiertos, el National Bureau of Standards tiene datos abiertos, Sudáfrica tiene datos, Nueva York tiene datos, las cosechas, o sea, entonces le damos al muchacho una lista de bases de datos, los nombres, ¿ok? Y también le damos otra lista de herramientas. Hay muchas herramientas gratis para hacer minería. También hay comerciales, ¿no? Entonces le decimos, mira, no me vayas a salir con que no tienes datos. Hay muchos datos y hay muchas herramientas. O sea, hay madera y aquí están las herramientas. Ponte a trabajar como carpintero. Ahora, por ejemplo, Telmex tiene una gran cantidad de datos, ¿no? Llamadas, dicen, no las presto. Claro que sí, hay que protegerla, ni modo, ¿no? Quizá haya que, si trabajas en Teléfonos de México, tengas acceso a los datos. El INEGI, o sea, bueno, no sé cuál sea la experiencia de esta persona, pero sí hay datos. Datos médicos son más difíciles porque, pues, por la privacidad, pues. Sí, doctor. Muchas gracias. Pues aquí tenemos otra, quizá la última. Nos preguntan si usted recomendaría un lenguaje de programación específico o también depende del problema. Un lenguaje, Ajá, de programación específico, Python, R, no sé. pues sí, este, el mejor lenguaje es aquel con el que ya estás muy familiarizado, ¿ok? Pero sí, por ejemplo, si Python está bien, R está bien, este, mucha gente usa Java, JavaScript, está bien, eh, algunos, sí, diría yo, si necesito sugerir uno, Python, R. Muchas gracias, doctor. Y finalmente, la última pregunta, por cuestiones de tiempo, porque quedan todavía muchas por aquí. ¿Usted cree que en un futuro la ciencia de datos pueda o se llegue a utilizar para llevar a cabo cierta manipulación en la población y cómo se podría evitar? Ah, claro, no, si ya se está usando para eso. Déjeme dejar de compartir, ¿cómo le hago? Pongo que aquí. Bueno, eh, eh, si yo veo si yo me meto a internet y luego el navegador, Gmail, YouTube, están viendo qué me gusta. Estoy viendo qué veo y al rato me llegan con esa información. De hecho, si veo, por ejemplo, un programa, un, un anuncio o una información, un documento sobre cristianismo. Ah, dice, le gusta el cristianismo a Guzmán, vamos a mandarle cantidad de mensajes sobre cristianismo. Si voy a comprar una impresora y me llegan mensajes de impresoras, de toners, Por consiguiente, me están manipulando de cierta manera, me están haciendo nada más ver un lado de la moneda, pues. ¿Ok? Y es muy común, pues, sí se está usando la ciencia de datos para esos fines, pues, las personas quizá lo hacen, pues, para vender más, ¿no? Dice, bueno, pues, si le gusta la comida china, pues, le voy a mandar menús, le voy a mandar nombres de restaurantes, ¿no? Lo cual está bien, pero también se usa para, pues, jugarle la cabeza a la gente. Sí.
Doctor, pues muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Nos falta tiempo porque todavía muchas preguntas se quedan por aquí. Le agradecemos mucho con un aplauso virtual. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a proceder a entregarle un reconocimiento que me voy a permitir leer. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Ciencias de la Computación, otorga la presente constancia al doctor Adolfo Guzmán Arenas por haber impartido la conferencia magistral La ciencia de datos utiliza y aprovecha la inteligencia artificial en el marco del cuarto Congreso Internacional de Ciencias de la Computación CONACYT 2022. Pensar bien para vivir mejor, Puebla de Zaragoza, a 6 de octubre del 2022, y lo firma nuestra directora, la maestra María del Consuelo Molina García. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un honor tenerlo con nosotros y esperamos tenerlo muchas más veces por aquí. Gracias, doctor. Doctor Adolfo, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Estamos en contacto. Gracias, gracias, gracias por estar. Gracias, doctora Maya, por la intervención.